tratábamos mucho cómo era calcular el precio de una acción. Bien, entonces esta segunda parte de la guía apunta a conocer el valor de la empresa. Conociendo el precio de la acción, el precio del mercado y conociendo la cantidad de acciones, también podríamos calcular el valor de la compañía, ¿no? Pero esta segunda parte apunta a otros métodos de evaluación de una empresa en general. Les voy a compartir y ustedes me van a decir si la alcanzan a ver bien. Bien, ustedes están viendo ahí métodos de evaluación por descuentos de fondos. Deberían ver un texto. Me avisan si lo ven. Sí, profe, se ve. Bueno, bien. Yo ahora voy a bajar para corroborar que esto esté funcionando bien. ¿Pueden ver que me desplazo sobre el texto? Sí. Bien, gracias. Bien, entonces, como les decía, esta bibliografía que luego van a ampliar con Ceci en la clase de teoría, acá simplemente vamos a enfocarnos en los aspectos prácticos que nos interesan para resolver la guía. Arranca este documento diciendo métodos de evaluación por descuento de flujos. Métodos de evaluación por descuento de flujos. En esta sección mostraremos, perdón que voy a admitir a la última persona que acaba de ingresar, mostraremos, demostraremos cómo el valor de la firma debe ser el mismo al utilizar cualquiera de los 4 métodos tradicionales de evaluación por descuento de flujo de efectivo. Bien, hay 4 métodos y si evaluamos la firma con esos 4 métodos, el resultado de la evaluación debería ser el mismo. Uno es el Equity Cash Flow, el otro es el Free Cash Flow, el otro es el Capital Cash Flow y por último el valor presente ajustado. Bien. Les recomiendo realmente que lo lean porque es muy didáctico este documento, ¿sí? Y nos dice que si nosotros queremos calcular el valor de la firma utilizando el método de, este es el equity, pero vamos a verlo. Acá. Me voy bien a la parte práctica. Sí, acá. Nosotros tenemos acá los tres métodos, en realidad son 4, pero acá nos vamos a enfocar en 3. El Equity Cash Flow, el Free Cash Flow y el Capital Cash Flow. El Equity Cash Flow nos dice que el valor de la firma está conformado por una proporción de equity y otra por proporción de deuda. Y eso hace el valor de la firma. ¿Bien? ¿Me siguen con el cuadro? Sí. Perfecto. Entonces, la característica de este método, en función, siempre yo les estoy hablando de la parte práctica, no de la parte teórica, lo tienen que complementar esto luego, es que el equity cash, la parte del equity de la firma se basa en el CAE para calcular cuál es el valor del equity y que calculamos el rendimiento del equity o queríamos saber qué rendimiento tenía que pedir un equity, tenían que pedir los accionistas por su inversión en la empresa, porque siempre nos íbamos un poquito a la unidad 2 y usábamos el modelo de capital. ¿Se acuerdan? Donde decimos que el rendimiento de un activo financiero es igual al activo financiero libre de riesgo más su beta por prima de riesgo. ¿Bien?
Y el valor de la deuda lo sacamos por los datos que tenemos de valores de mercado o bien por los datos de los intereses y la tasa que están pagando la empresa. Depende. Después tenemos el Free Cash Flow Firm, donde en este método vamos a calcular un flujo de fondo de la empresa al cual vamos a aplicarle el WACC, ¿sí? Que el WACC ya vimos nosotros que era el costo ponderado del capital propio, y de esa manera calculamos el valor de la firma. Y por último, tenemos el Capital Cash Flow, donde vamos a, en este caso, a calcular un flujo relacionado con el capital de la firma y al cual les vamos a aplicar un WACC, pero la característica de este WACC es que es el WACC antes de impuestos. ¿Se acuerdan ustedes que la fórmula del WACC nos decía que el WACC está dado por la proporción de equity por el rendimiento de equity más la proporción de deuda por el rendimiento de la deuda? Si lo multiplicamos por 1 menos t, vamos a tener el WACC que siempre calculamos, que es el que tiene en cuenta el impacto fiscal de los intereses. En cambio, si lo hacemos sin multiplicar por ese último 1 menos t, ahí vamos a tener el WACC antes de impuestos. Bien, y de esa manera vamos a tener el valor de la firma. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a presentar las fórmulas que nos van a ayudar. Ahí estamos. Profe, esto no está subido a la plataforma. Yo lo saqué de la plataforma, ahora lo corroboro. No está visible para el alumno, la guía 4 tampoco está. Bien, ahora lo corroboramos entonces. Bien, sigo con esto y después lo corroboramos, ¿les parece? El método del equity cash flow o el valor de las acciones. Bueno, acá en este pequeño resumen tenemos la manera en la cual, utilizando el método del equity cash flow, podemos calcular el valor de la firma. A partir del coeficiente beta de la firma podemos calcular el rendimiento exigido por los accionistas y luego obtener el valor intrínseco de las acciones, descontando el equity cash flow con el KE. Bien, volvemos a repetir un poquito lo que les explicaba cuando vimos el cuadro. En este método es importante entonces calcular un KE, el rendimiento del equity. Este ejemplo está basado en datos del libro, el cual nosotros vamos a dar por sentado que está todo correcto, y en este caso el CAE es igual al 15%. Entonces, el equity de esta firma va a estar formado por el equity cash flow dividido el CAE. La fórmula que ustedes tienen que anotar es esta, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el equity cash flow? Bueno, en este caso es 21, que son los dividendos, ¿sí? Ahora vamos a corroborar arriba este dato que es este dato. Entonces, el equity cash flow dividido el CAE nos va a dar el valor del equity. Al valor del equity, para tener el valor de la firma, debemos sumarle el valor de la deuda. Entonces, el valor de la deuda lo vamos a calcular con una fórmula que nosotros ya hemos visto en otra oportunidad, que son intereses dividido KD. O sea, los intereses dividido el rendimiento de la deuda. De esa manera, sumando el equity más la deuda, vamos a tener el valor de la firma.
Les voy a subir para mostrarles un poquito acá los datos. Bien. Fíjense acá, como les decía, el equity cash flow es igual a los dividendos. ¿Sí? Entonces, nuestra fórmula va a decir que el valor de una firma por el método del equity cash flow va a estar dado por el equity cash flow, que es igual a los dividendos, dividido CAE, más la deuda. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Seguimos con el método del free cash flow, ¿sí? Entonces, en este método, como adelantamos, necesitamos conocer el WACC y el WACC antes de impuestos. Preferentemente el WACC antes de impuestos nosotros lo usamos para el capital cash flow, pero bueno, hay dos variantes de calcular el free cash flow y depende cuál es la variante, cuál es el WACC que usamos. Nos vamos a concentrar de manera sencilla en una de las variantes que es utilizando el WACC. Con el valor, les leo, método del free cash flow, con el valor de la deuda de la firma, deuda de 100 pesos, CAE de 15%, KD de 5% y la tasa de impuesto a las ganancias del 40%, podemos calcular el WACC, antes de impuestos y después de impuestos. Bien, las fórmulas para calcular el WACC son las que conocemos. El WACC tradicional nos da el 10% y el WACC antes de impuestos 10,83%. Acá hace una explicación de cuál de los dos se utilizaría y finalmente tenemos que el valor de la firma está dado por el capital cash flow dividido el WACC. Ese es el método que calculamos el valor de la firma. El valor de la firma va a estar dado por el EBIT multiplicado por 1 menos T, ¿sí? Que en este caso es 24 dividido 0,10. Y esto nos da 240. Si ustedes se fijan, 240 era lo mismo que nos daba el valor de la firma con el método anterior. Entonces, yo les estoy diciendo que el valor de la firma está dado por free cash flow dividido el WACC, que en este caso es 24. Vamos a corroborar entonces, vamos a chequear este 24, que haya sido calculado de la manera que lo venimos charlando. Bien. Y fíjense ustedes que acá ya tenemos los cálculos hechos previamente, que el free cash flow está dado por el EBIT multiplicado por 1 menos T y este era el resultado 24. ¿Sí? Voy a bajar hasta que veamos el método del capital cash flow. Bien. Y como les decía, el método del capital cash flow, en este caso, el valor de la firma va a estar dada por el capital cash flow dividido el WACC antes de impuestos. Como el ahorro, les leo, como el ahorro fiscal está incluido dentro del capital cash flow a partir de su inclusión en el flujo de fondos del accionista, el WACC antes de impuestos es el apropiado para hacer el descuento, ya que el ahorro fiscal ya fue computado en el flujo de efectivo y no debe volver a computarse en la tasa de descuento. Bien, entonces, en el capital cash flow va a ser igual a dividendo más intereses. En este caso, 26 dividido 0,1086, que nos da 240. Bien, nos da de la misma manera. Bien, vamos a corroborar este 26, que fue calculado. Bien, y acá tenemos
Capital cash flow, dividendos más intereses igual a 26. Bien, hasta ahora vimos 3 métodos y los 3 métodos nos dan que el valor de la firma es 240, ¿sí? El método de valor presente ajustado. Por último, calcularemos el valor de la firma con el método del valor presente ajustado. Este método descuenta el free cash flow con el rendimiento exigido por una empresa no apalancada. Entonces, para calcular este KU, primero debemos obtener un beta desapalancado, ¿sí? Si nosotros queremos calcular la tasa a la cual se le va a exigir a una empresa que rinda, si está financiada 100% con equity, por supuesto que primero tenemos que calcular el beta desapalancado, la KU. Vamos a suponer que el el beta desapalancado. Este BU vamos a tomar como valederos los datos, nos da 1,16. Entonces, el beta del activo en este caso es 1,16. El rendimiento libre de riesgo es del 5% y el premio del riesgo del mercado, o sea, la prima de riesgo es del 6%. Entonces, podemos estimar el rendimiento esperado de KU y, por supuesto, usando CAPEM. El KU es del 12%. Con este dato ya estamos en condiciones de calcular el valor de la empresa apalancada a partir de la fórmula del valor presente ajustado. Calculamos el valor de la firma sin deuda mediante el descuento del free cash flow con el KU y luego sumamos el valor presente del ahorro fiscal. Bien. Profe, ahí sí tenemos en cuenta la tasa fiscal, o sea, el impuesto. En este caso, sí, pero fíjate lo siguiente. El valor de esta firma va a estar dado por el free cash flow de la firma, el que vos tenés en este momento, ¿sí? Dividido el KU, el valor de una empresa desapalancada, sin deuda. A eso le vas a sumar lo que recién hablábamos, que es el valor presente del ahorro fiscal, ¿sí? Entonces, el valor presente del ahorro fiscal del total de la deuda lo vas a multiplicar por la tasa de descuento. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, y ahora aquí abajo tenemos la prueba de que los 4 métodos nos dan iguales. Yo se los voy a agrandar un poquito más porque me gustaría que ustedes anoten las fórmulas que son básicamente las que charlamos recién a medida que íbamos repasando el documento. Pero me gustaría que las anoten, así las tienen a medida que vayamos resolviendo el examen. ¿Sí? Yo les dejo en pantalla 2 minutitos para que ustedes las anoten. Mientras tanto, voy corroborando si tienen cargado o no, o tienen, mejor dicho, visible o no el documento. Ustedes están viendo bien la pantalla, ¿no es cierto? Bien, buenísimo. ¿Alguna duda con la fórmula? Me preguntan.
Bueno. Efectivamente no la tienen visible. Bien. Terminamos la clase y le pongo visible tanto este documento como el resto de documentos que necesitan para este trabajo. ¿Sí? Bien. ¿Todos anotaron entonces las fórmulas? ¿O le sacaron una foto, un print de pantalla? Sí. Perfecto. Ahora lo que voy a pasar va a ser a que leamos el enunciado de los últimos ejercicios y vamos a pasar a resolverlos. Así que voy a pasar a presentar otra cosa. Bueno, en este momento deberían estar viendo entonces el Word, el documento donde de la guía 4. ¿Ustedes me confirman que están viendo esto? Sí, se ve el Word. Bien. Nosotros, ¿se acuerdan que habíamos resuelto varios de los ejercicios de esta guía y nos habíamos quedado en el 13? La empresa Alfa cotiza en bolsa y presenta los siguientes datos. El EBIT de 20, los intereses son de 5 pesos, el resultado antes de impuestos es del 15, los impuestos son de 6 y la utilidad neta de 9. Esta firma distribuye en forma de dividendos la totalidad de las utilidades e invierte en activos fijos el total de las depreciaciones. Posee una deuda de 100 pesos a una tasa del 5%. La deuda es considerada libre de riesgo. Bien. Entonces, tenemos la siguiente información correspondiente al mercado de capitales y es que el beta del equity es 1,2. El activo financiero libre de riesgo es del 5%, ya no lo decía, pero bueno, acá lo aclara, y el rendimiento del mercado es del 2%. Calcule el valor de la empresa, determine el valor del equity y compare los resultados obtenidos en puntos anteriores y explique las diferencias entre ambos. Bien. Voy a para compartir el Excel. Un momento.
Bueno. Ahora deberíamos estar viendo el Excel. Sí, no sé si me pueden confirmar que lo ven. Sí, se ve el Excel, pero se ve, o sea, chiquito, sí. Sí, ahora agrandamos. Bueno. Ya los próximos enunciados, si ustedes los tienen. Me dijeron que no los tenían, así que los vamos a leer juntos. Bueno. El enunciado nos pedía que calculemos el valor de la firma. Dentro de los datos que nos daba el enunciado era que el resultado, la utilidad neta que tenía esta empresa, era distribuida toda como dividendos. ¿Sí? Bien, entonces nos daba la pauta de cuáles eran los dividendos. Además, el enunciado nos decía de cuánto era la deuda, que en este caso era de 100 pesos. Por lo tanto, al tener esos dos datos y además teníamos como dato el rendimiento el beta del equity, obviamente que la manera más sencilla de calcular el valor de la firma es a través del método del equity cash flow. ¿Se acuerdan ustedes que según lo que anotaron, el equity cash flow se calcula igualándolo a los dividendos? Bien, entonces, el valor de la firma en este caso va a estar dado por los dividendos divididos el KE, el rendimiento del equity. El rendimiento del equity no es un dato que tenemos en el enunciado, pero podríamos calcularlo utilizando CAPEM con el beta que nos dio el enunciado. ¿Sí? Si el rendimiento del equity lo calculamos como la tasa libre de riesgo del 5% más el beta del equity dado por el enunciado de 1,20 multiplicado por la prima de riesgo, vamos a tener que el rendimiento del equity para esta firma es de 13,4%. Bien, completamos la fórmula y le sumamos la deuda y tenemos que el valor de la firma es 167 pesos con 16 centavos. Bien. Profe, ¿usted está mostrando la explicación del ejercicio en el Sí. Excel? Porque a mí no se mueve. Nosotros vemos resultados del ejercicio, UPA y el coeficiente de retención. Bien. No, están viendo otra cosa entonces. Voy a cerrar, ¿saben? Voy a dejar de compartir y volvemos entonces. Si yo estaba mostrando eso, cómo se resolvía. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, yo ahí directamente estoy haciendo clic sobre la pantalla, pero no hago otra cosa. Lo que les decía era que en este enunciado teníamos como dato cuál es la utilidad neta, ¿sí? Que era de 9 pesos. ¿Se acuerdan de ese dato? Y además nos decía que esa utilidad neta era distribuida en un 100% como dividendos. Entonces, claramente, el valor de la firma era preferentemente calcularlo utilizando el método del equity cash flow. Bien, hasta ahí estamos. Sí. Bien, para calcular el método del equity cash flow necesitamos el CAE, ¿sí? El rendimiento del equity.
El rendimiento del equity con los datos del enunciado podemos calcularlo perfectamente utilizando el modelo de CAPEM, que nos da que el rendimiento del equity es de 13,40%. Si a los dividendos, que son 9 pesos, los dividimos por el CAE y a eso le sumamos la deuda, que la deuda ya era un dato que teníamos, que era de 100 pesos, vamos a tener el valor de la firma, que en este caso es de 167 pesos con 16,42 centavos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. Ahora, el enunciado nos pregunta cuál es el equity, en definitiva. En la segunda pregunta nos dice cuál es el equity. Ya no te pregunta el valor de la firma, sino te pregunta el valor del equity. Claramente, en esta fórmula se ve muy, muy gráfico cuál es el equity y cuál es la deuda. Bien, este primer término, el equity cash flow dividido el CAE, nos va a dar el equity, más la deuda es la deuda. Bien, entonces está muy claro cuál es el equity. Podemos calcularlo de dos formas, haciendo 9 dividido 0,134, que es el CAE, o bien diciendo que el valor de la firma es 167,16, a eso le restamos el valor de la deuda, que es 100 pesos, entonces el equity es de 67,16. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre el primer cálculo que hicimos y el segundo? Que es una pregunta que es la tercera pregunta. Bueno, la diferencia está en que en uno calculamos el valor de la firma, donde el valor de la firma está compuesto claramente por patrimonio neto más la deuda, y en el otro solo hablamos del equity, ¿sí? Que sería la parte de capital. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Les voy a leer, si les parece, el enunciado del número 14, del ejercicio 14. Bien. No sé si prefieren que se los ponga en pantalla, lo único que me voy a demorar un poquito más. Díganme ustedes. No, léelo, profe. Perfecto. El 14 dice: vamos al 15. El 14 es igual que el otro. Así que vamos al 15. Bueno. Dice: nos proponemos analizar la información contable y financiera en el mercado al fin de obtener los datos que nos permitan hallar el valor de la empresa. El valor de la empresa, o sea, ya tenemos clara cuál es nuestra incógnita. El escenario dice que la empresa ha presentado la siguiente información contable a diciembre del 2010. Y ahí nos presenta, no se los voy a leer completo, pero nos presenta el estado de situación patrimonial, comparativo con el 2009, donde tenemos activo, pasivo y patrimonio neto. Bien. Como dato adicional nos dice que el capital accionario está representado por 25 millones de acciones en circulación y nos da un valor de libro, ¿sí? De cada acción. Ojo, nos da un valor de libro que es de 14,08 para el 2010. Luego tenemos el estado de resultado de la empresa, ¿sí? Y en este caso también nos da comparativo, donde en el 2010 tenemos una utilidad neta de
55 pesos, los impuestos son del 40%, los intereses fueron 40, las depreciaciones fueron 50, ¿sí? Les menciono los principales datos, ¿sí? Luego dice que disponemos la siguiente información del mercado y tenemos que los bonos del Tesoro americano, que serían nuestro activo financiero libre de riesgo, tenemos distintos vencimientos de ese bono con distintos rendimientos. Bueno, y acá nos da una serie de consignas, una serie de datos, perdón, son consignas, una serie de datos. Dice, sus acciones tienen un coeficiente de beta de 0,8, la rentabilidad esperada del mercado es del 14%, la estructura de capital objetivo de la firma está representada por una relación deuda-equity de 1 y el rendimiento y el valor de mercado de la deuda no difieren sustancialmente de sus valores contables. Dato no menor. Tenemos un montón de ejercitaciones para hacer. La etapa 1, la primera consigna, dice, determine el flujo de caja generado por los activos. Ojo, vamos a la resolución. Acá me van a decir ustedes si están viendo. Bien, está fijo el Excel, eso es lo que quería saber. Tengo que cerrarlo y volver a abrirlo. Un segundo. No sé por qué no. Profe, ¿va a tomar asistencia? Me parece que no me quedan ya los quienes participaron. Por las dudas, mándenme. ¿Cómo? Ah, bien. Sí, en 12 minutos. ¿En 12 minutos? Bueno, si no terminamos con este ejercicio, nos volvemos a conectar. El que se quiera retirar me deja el nombre y apellido en los comentarios. ¿Sí? Perfecto. Sí. Ay, gracias por el dato. Bien. Ustedes todavía no están viendo el ejercicio 14, ¿no es cierto? No. Bien, vamos a dejar de compartir, volvemos. ¿Ahora? Sí. Bien. El 15 estamos viendo. Del 15, sí. Es el enunciado que les leí. Lo primero que nos pedía en la ejercitación es que calculemos el flujo de fondo de los activos, ¿sí? Flujo de fondo de los activos no es lo mismo que el free cash flow, que es el flujo libre de fondos, que es el que vamos a utilizar para calcular el valor de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? En esta ejercitación justamente lo que les va a pedir es que calculemos primero el flujo de fondo de los activos y luego el free cash flow para que veamos esta diferencia. El flujo de fondo de los activos lo calculamos de la misma manera que lo calculábamos para la unidad 1. El FEO más la variación del capital de trabajo más la variación del activo fijo, ¿sí? Ustedes me van a tomar como válidos que el flujo de fondo de los activos en este caso nos da 64. A ver, es algo que ustedes lo pueden hacer tranquilamente, no necesitamos repasar esto. Y lo vamos a comparar con el flujo de caja libre o el free cash flow to firm, donde nosotros vimos, según el enunciado, el documento, que el free cash flow to firm estaba dado por el EBIT multiplicado por 1 menos T, ¿sí? Ustedes recuerdan que anotaron esa fórmula, ¿sí? Bien. En este caso, vamos a calcular el
flujo de caja libre, al cual le vamos a adicionar la variación en el capital de trabajo y la variación del activo fijo, dos datos que estamos teniendo, dado que esto es una empresa y cuenta con esos datos de capital y activo fijo. Bien. En el enunciado, en el documento lo teníamos mucho más simplificado. Entonces, si el flujo de caja libre es igual al EBIT por 1 menos T, nosotros nos vamos a ir al estado de situación, al estado de resultado, y en el estado de resultado vamos a ver que el EBIT es de 130. Y a eso lo vamos a multiplicar por 1 menos T. Le vamos a sumar las amortizaciones, en este caso no había intereses, y nos va a dar 128. Luego tenemos la variación del capital de trabajo y la variación del activo fijo, que nos dan exactamente igual. Entonces, el flujo del activo libre es de 48. Entonces, este free cash flow no nos da lo mismo que estos 64 del flujo de fondos, de los activos, como veíamos en la unidad 1. La explicación está dada que estos resultados difieren, vamos a leer, difieren porque para el cálculo del free cash flow to FIM, el flujo operativo, que vendría a ser esta parte del EBIT por 1 menos T, no considera el interés ni el beneficio fiscal que los mismos generan. ¿Sí? ¿Cómo corroboramos esto? Bueno, corroboramos esto diciendo los intereses de cuánto era, la diferencia que tenemos entre un método y el otro, o sea, de 48 menos 64 es de 16 pesos. Entonces, los intereses son de 40. ¿Cuánto es el impacto fiscal de estos 40 pesos de intereses? Bien, son el 40% porque esa es nuestra T. Entonces, el 40% de 40 es 16. Lo que acá decimos de manera escrita lo corroboramos con números. ¿Bien? Eso, profe, que es la diferencia entre el flujo de caja libre y el FEA. Sí, exacto. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Me lo puede explicar de vuelta, profe? Sí. La diferencia entre el flujo de fondos libre, que en este caso es 48 pesos, y el FEA, que veíamos de la unidad 1, que es 64, son 16 pesos, ¿sí? Numéricamente son 16 pesos. Ahora, ¿qué son estos 16 pesos? Estos 16 pesos son el impacto fiscal de los intereses. Bueno, es decir, tomar deuda y pagar intereses por ello tiene un impacto sobre el cálculo del impuesto, lo que hay que pagar de impuesto a las ganancias. ¿Bien? ¿Cuánto es ese impacto? Bueno, el valor de los intereses, si los intereses son de 40 pesos y el tax es del 40%, entonces el impacto, el ahorro fiscal sobre el ahorro fiscal por los tomar deuda es de 40 pesos por 0,4. Y ahí tenemos los 16. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Ahora, vamos a pasar a calcular la segunda etapa de esta ejercitación. La segunda etapa nos dice que ¿cuál es la rentabilidad esperada por los accionistas de esta empresa? Después, determinar el WACC antes de impuestos y después de impuestos. Bien.
calcular el valor de mercado de la firma suponiendo una tasa de crecimiento constante del 3%. Bien. Utilizando el punto anterior, determine el valor de mercado de las acciones de Unilate. 8. Utilizando CAPEM, indique cuál es el rendimiento exigido a esta compañía en caso de que sea full equity. Bien. Bueno, vamos a resolver la etapa 2 de estas consignas. Deberían en el Excel, ¿sí? No, no se ve. No lo vemos. Bueno. Que no me está dejando compartir porque está por cortar. Bien. ¿Ahora están viendo el Excel? Sí, sí, desde el punto 4 en adelante. Sí, sí, perfecto. Bien. En este caso, el punto 4 nos pedía que calculemos el rendimiento el rendimiento esperado de los accionistas. Para calcular el rendimiento esperado del accionista usamos la fórmula de CAPEM y todos estos datos están dados en el enunciado. Está dado cuál es el rendimiento del activo financiero libre de riesgo y cuál es el beta relacionado con los accionistas. Bien, esto nos da que el rendimiento esperado del accionista es de 12,078%. El punto número 5 nos pedía que calculemos el WACC antes de impuestos y el WACC después de impuestos. Para calcular el WACC, siempre primero tenemos que calcular cuáles son las proporciones de deuda, de equity y cuáles son los rendimientos de cada uno. Bien, entonces, en este caso, para calcular la proporción de deuda y la proporción de equity, nos deberíamos ir, bien, al estado de situación patrimonial, donde tenemos que, si ustedes se fijan, que en el estado de situación patrimonial, ustedes van a tener los datos de la deuda y del equity. Bien, fíjense acá. Tenemos que el patrimonio neto es de 370. La deuda financiera a largo plazo, y acá esto es importante, es de 300. Y luego tenemos otra deuda financiera de corto plazo, bien, que es de 40. Nos distingue dos tipos de deuda, ¿sí? Entonces, tenemos que armar nuestro WACC contemplando estas dos situaciones que tenemos. Vamos a tener un término más para calcular lo que es el WACC.
Bien. Proporción de equity. El equity 370 dividido el valor total del equity más la deuda, que sería 710. Si hacemos 370 dividido 710 nos da 52%. Profe, se corta, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos a conectar? Sí, por supuesto, nos volvemos a conectar. De hecho, yo ya me desconecto, así no perdemos tiempo en,
tenés razón. Ahí estamos. Gracias. Ahí estamos. Para calcular el valor de la firma, en este caso vamos a usar la fórmula del Free Cash Flow, dado que es la que más se adecua, debido a que, bueno, queremos calcular el valor de la firma con estos datos. Tenemos muchos datos en este caso, así que vamos a calcularlo con este que son los otros dos métodos que ya vimos. Mejor dicho, no es el método del Equity Cash Flow que ya lo vimos. Entonces, el valor de la firma mediante el método del Free Cash Flow va a estar dado por el flujo de caja libre o Free Cash Flow to Fin dividido el WACC. Esto es lo que vimos. El WACC, ¿qué WACC? El WACC después de impuestos. Siempre el después de impuestos. Bien, entonces, de esta manera vamos a tener el valor de la firma. Ok. Ahora, el valor de una firma, cuando tiene un crecimiento, por supuesto, este crecimiento proyectado para la empresa va a estar impactando el valor de la firma. Entonces, el flujo libre de caja de la empresa ya no va a ser más el original, sino que va a ser el original por la proyección de crecimiento. Entonces, el Free Cash Flow to Fin multiplicado por 1 más G, que es el crecimiento. ¿Y qué va a pasar con a qué vamos a descontar este flujo para que nos dé el valor de la firma? Bueno, obviamente va a ser al WACC después de impuestos, pero ajustado a la tasa de crecimiento. Claro, eso que decía del 3% anual. Exacto, que crecía al 3% anual. Al WACC después de impuestos menos G. Esa sería la fórmula. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes que esto es muy similar cuando calculábamos el precio de una acción con crecimiento. ¿Se acuerdan? Que decíamos que estaba dado por el flujo de fondo, el primer flujo de fondo dividido R, cuando no tenía crecimiento. Y cuando tenía crecimiento era dividido R menos G. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Bien, entonces, vamos a la parte de resolución en números. El valor de la firma va a estar dado por el flujo libre de caja 48, que los habíamos calculado en el punto número 1, multiplicado 1,03, que sería la tasa de crecimiento del 3%, dividido el WACC después de impuestos menos la tasa de crecimiento. Eso nos da que el valor de la firma es 752 pesos con 51 centavos. Volvemos a lo mismo. Si queremos calcular solamente el equity, ¿cómo hacemos? Bueno, bien podríamos decir que sí. El total de la firma vale 752 y la deuda, que fíjense este dato importante, que el valor de la deuda era similar, la de libros era similar a la de mercado. Bien, entonces menos la deuda, 340, vamos a tener el equity. ¿Sí? Entonces, al valor de la firma lo calculo, o sea, esos 752 que me dan, menos los 340 que teníamos de deuda. Exacto, y ahí tenemos el equity. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Bueno, y ahora les pregunto yo, si tenemos el equity, ¿podríamos sacar el precio de las acciones? ¿Qué dato necesitamos? La cantidad de acciones, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, si necesitamos sacar el precio de la acción,
A ese equity lo vamos a dividir por la cantidad de acciones que nos menciona el enunciado. Yo ahora les voy a mostrar en pantalla. Perdón, les voy a mostrar en pantalla los datos, ¿sí? Vieron que necesito ir corriéndome para poder mostrárselos. Bueno, ahí deberían estar viendo lo que sigue del Excel, donde tenemos el valor de las acciones. La cantidad de acciones eran 25 millones, ¿sí? Entonces, el equity dividido 25 nos va a dar el valor de la acción. ¿Por qué dividió 25 y no 25 millones? Porque el estado de situación patrimonial y el estado de resultado ya está expresado en millones. Entonces, lo que hacemos es a las acciones también es como que sean la misma moneda. ¿Me explico? Da 16,50. Sí, perfecto. Eso es lo que da. Bueno, y el último la última consigna, que es la número 8, y la más compleja, por ende, nos decía, se las voy a volver a leer para que la refresquemos. Decía, dice, utilizando el CAPEM, indique cuál es el rendimiento exigido para esta compañía en caso de que fuese full equity. Bueno, si la empresa es full equity, es decir, que el equity es igual a 1 y la deuda es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? O el equity es del 100% y la deuda es de 0%. ¿Bien? Sí. Bien. Entonces, nosotros nos veníamos manejando con otras proporciones de deuda y de equity. Nos veníamos manejando con las proporciones sobre las cuales calculamos el WACC, ¿se acuerdan? Que eran de un 50 y pico y de un 48 aproximadamente. Nosotros venimos trabajando con una proporción que no es full equity. Entonces, para poder saber cuál sería lo que me exige el accionista para esta empresa si fuera full equity, lo que tengo que hacer es tomar el beta del equity, desapalancarlo y ese beta desapalancado, es decir, el beta que se le aplica a o que es igual a un equity del 100%, utilizarlo en la fórmula del CAPEM. ¿Estamos? La estructura actual de deuda decía que deuda sobre equity, lo dice el enunciado, deuda sobre equity es igual a 1. ¿Bien? Entonces, podremos decir que la deuda es igual a 1 y el equity es igual a 1, o bien podemos decir que la deuda es igual a 0,5, el equity a 0,5, o que es igual a 5, a 10, no importa. Bien. Podemos elegir cualquiera de los números, pero siempre respetando esta proporción. El beta apalancado para una deuda equity igual a 1 es de 0,80. Esto es dato. Esto es dato. Entonces, nosotros vamos a desapalancar usando la fórmula, que la fórmula nos indica que el beta desapalancado es igual al beta lever, dividido 1 más 1 por, al beta lever es igual a, el beta desapalancado es igual al beta lever dividido 1 más la proporción deuda equity relacionada con el beta que uso arriba
por 1 menos t. Ahora sí me voy a la parte numérica. Nos da que este beta unlever es de 0,5. ¿Sí? Bien. Entonces, si utilizamos este beta unlever para calcular ahora cuál sería el rendimiento exigido para los accionistas, tenemos que, si la tasa libre de riesgo era de 0,438, que es dato, más el beta que calculé nuevo, ¿sí? 0,5, por la prima de riesgo, que también es dato que tenemos, nos da que el rendimiento requerido por el equity es de 9,20%. Ese rendimiento es de los accionistas. Ese rendimiento es el rendimiento de los accionistas si la empresa es full equity, no tiene Bien. deuda. Perfecto, si no se financia con deuda. Ahí entendí. Exacto. Bien, el punto número 16, ustedes lo van a hacer, es exactamente igual al punto 15. Bien, entonces les sugiero que lo hagan, que los resuelvan, y la próxima clase, que es el próximo viernes, no vamos a tener clases porque hay mesa de final y además necesitamos avanzar un poquito con la teoría, así que nos estamos reencontrando dentro de 15 días para ver la guía número 5 y la guía número 6. Perfecto, profe. Bueno, Sí. profe. Bueno, gracias. Gracias. A ustedes. Adiós. Chao. Chau, chau.